Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes en esta ocasión? Hoy quiero tomar unos 15 minutos para traer un poco de, podríamos decir, de tranquilidad, un poco de calma a las personas que nos escuchan por este medio, eh, siendo que debido a este conflicto que hay entre Israel y los palestinos allá en la Tierra Santa, eh, han surgido muchas preguntas y muchas opiniones, mucha gente que está con la idea de que ya llegó el fin, que ya llegó el fin porque Israel está en guerra. Y eso es precisamente lo que yo quiero este, eh, platicar con ustedes, porque si ya fuera el fin, significa que usted y yo nos quedamos para la gran tribulación. Entonces es por esta razón que quiero compartir este tema con ustedes en este día. El tema es tiempos finales y vamos a hablar un poquito acerca de las 70 semanas de la profecía de Daniel, que se encuentra en el capítulo 9 del libro de Daniel. Entonces, es ahí donde yo quiero compartir con ustedes en esta ocasión. Les dije, voy a ocupar unos 15 minutos para eh, tratar de exponer qué es lo que está sucediendo. Bueno, eh, todo tiene que ver con una profecía que se encuentra en el libro de Daniel en el capítulo 9 del verso 24 al verso 27. Y todo se originó a lo que se le llama o a lo que se le conoce como las 70 semanas de Daniel. ¿Y qué son estas 70 semanas de Daniel? Para que entendamos un poquito el asunto y no nos preocupemos, porque para que sea el fin falta algunas cosas que tienen que suceder todavía. Porque la palabra de Dios, cada profecía que fue dicha por los profetas, se ha cumplido al pie de la letra. Y esto de las 70 semanas de Daniel tiene que ver precisamente con los eventos finales, el final de los tiempos. Pero ¿cuál es el origen de las 70 semanas de Daniel? ¿Dónde se originó esta idea? ¿O por qué es que tenemos que estar tan atentos a las 70 semanas de Daniel? Bueno, es una profecía que fue dada hace más de 2500 años por un profeta llamado Daniel, que había sido llevado cautivo de la tierra de Israel a Babilonia. El ángel Gabriel le reveló a Daniel que su nación, ¿cuál era la nación de Daniel? Israel. Su pueblo, o sea, ¿cuál es el pueblo de Daniel? Los judíos. Y su ciudad santa. ¿Cuál es la ciudad santa? A la que se le conoce como la ciudad santa, el mundo entero lo conoce como la ciudad santa, pues es ni más ni menos que Jerusalén. El ángel Gabriel vino con esta profecía a Daniel y le hizo saber que eh, el pueblo judío, la nación judía y el templo de Jerusalén desempeñarían un papel central en los planes de Dios para la humanidad. En el reloj profético de Dios, e Israel se convertiría en el centro de atención mundial. Ese es el punto a donde queremos llegar en esta ocasión. Así es que vamos a ver cuál es el trasfondo histórico de esta visión del profeta Daniel. Muy bien. Eh, los ejércitos babilónicos conquistaron Jerusalén en el año 605 antes de Cristo. Y esta se tuvo que someter a Babilonia, lugar al que se llevaron más tarde a los cautivos.
entre los cuales se encontraba un joven noble llamado Daniel. 8 años después, Judá se rebeló contra Babilonia en el año 597 a.C. Pero Babilonia nuevamente conquistó de nuevo a la ciudad, tomando a más rehenes e instalando a un nuevo rey. Finalmente, después de una tercera revuelta en el 586 a.C., Babilonia destruyó la ciudad de Jerusalén, los muros y el templo de Salomón. Como podemos darnos cuenta, este es un asunto importantísimo, porque los ojos del mundo siempre han estado sobre Israel, porque Israel es como un reloj, un calendario espiritual para los acontecimientos que han de venir, para que podamos entender cuál es el propósito de Dios para este planeta Tierra. Veamos entonces cuál es el trasfondo histórico de la visión que tuvo Daniel. La mayoría de las personas murieron asesinadas y algunos llevados cautivos. Las personas más pobres se tuvieron que quedar para cuidar de la tierra, como lo dice el libro del profeta Jeremías, Lamentaciones. También documenta el dolor de este evento. En el año 539 a.C., cuando ya hacía 67 años que Daniel había sido tomado cautivo, en el tiempo en que el imperio medo-persa estaba bajo el reinado de Darío, el medo, y cuando Ciro el persa, quienes conquistaron el reino de Babilonia, Daniel fue elegido como primer ministro del imperio medo, que el tiempo, es decir, Daniel y los judíos llevaban casi 70 años en cautiverio. Y Daniel sabía que el tiempo de cautividad de Jerusalén se limitaba a 70 años, según la profecía bíblica. Cuando había predicho, ya para entonces Daniel tenía entre 82 a 90 años posiblemente. Daniel había sido mandado cautivo siendo muy joven y había permanecido bajo los reinos babilónicos y pérsicos por casi 70 años. El tiempo del regreso de su pueblo estaba cerca. Daniel sabía muy bien que él iba a jugar un papel de intercesor para Israel y para la reconstrucción del templo en Jerusalén. Y por esta razón es que tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo en Israel. Muchos dicen, ya va a aparecer el falso profeta, ya va a aparecer el anticristo, ya la guerra nos está diciendo que el fin está cerca. Estas son cosas, podríamos decir, que entran en medio del final, pero no, todavía no es el final, porque hay muchas cosas que tienen que suceder. ¿Qué predicciones fueron las que hizo Daniel? Daniel, en su predicción, en su profecía de las 70 semanas, iba a suceder la reconstrucción del templo y la ciudad en tiempos angustiosos. Vamos a estudiar eso. También, número 2, el nacimiento del Mesías príncipe, o sea, Jesús, y su muerte también fue predicha. La destrucción nuevamente del templo y la ciudad de Jerusalén. Y cuarto, la venida del inicuo, hombre de pecado, la bestia, el anticristo, el príncipe de este mundo. Recuérdense que hay diferencia entre el Mesías príncipe, que es Jesús, y el príncipe de este mundo. Además,
Esta profecía también tiene que ver con 7 años de tribulación, que es el fin de los tiempos. Muy bien, estudiemos entonces ahora la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice Daniel 9:24? Esta escritura dice lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esto es lo que leemos literalmente en Daniel 9:24. Pero ¿qué más nos dice esta palabra? Bueno, vamos a tratar de desglosar, de interpretar o de explicar este versículo del capítulo 9 de Daniel, el versículo 24. Ahí nos vamos a enfocar por el momento. Vamos a enfocarnos ahí por unos minutos. Veamos qué es. Voy a ponerles en pantalla, voy a compartir con ustedes esto para que vean lo que está sucediendo. Muy bien. Las semanas de la profecía de Daniel son semanas proféticas. Es decir, cada día de una semana profética es equivalente a un año. De donde podemos decir que 70 semanas por 7 vendrían siendo 490 años para que se cumpla el total de esta profecía de las 70 semanas de Daniel. Por lo que podemos deducir que el periodo de tiempo, según la profecía de Daniel, corresponde a 490 años. Un periodo de 490 años para el pueblo, al pueblo, o sea, los judíos y la santa ciudad Jerusalén, para que todo esto se cumpla. Muy bien, ahora aquí ya tenemos un poquito de entendimiento de lo que estas 70 semanas de Daniel significan, qué implicaciones hay. Recordemos aquí, es una cosa muy importante que tenemos que recordar aquí. Estas 70 semanas de Daniel tienen que ver con el pueblo judío, con el pueblo de Israel y con el templo de Jerusalén. Y por supuesto, con el nacimiento del Mesías. Recuerden que aquí no tiene nada que ver la iglesia todavía. Así es que no se atormente, no se asuste pensando que a lo mejor ya el rapto ocurrió y usted se quedó aquí en la tierra. Es por esta razón que estoy tratando de explicar este asunto de las 70 semanas de Daniel, porque tiene que ver con el pueblo judío, pero también quiero decir que muchas de esas profecías, muchos de esos acontecimientos, eso ya se cumplió. Eso, como dicen, ya está. Eso ya no tenemos que preocuparnos porque ya sucedió. Pero avancemos con este tema, con este estudio, para agarrar un poquito más. Muy bien, 490 años para que se cumpla todo, entonces. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? 490 años para que se cumpla todo. ¿Qué es ese todo que se va a cumplir? Número 1, se va a terminar la prevaricación. Número 2, se va a poner fin al pecado. Número 3, se va a expiar la iniquidad. Número 4, va a traer la justicia perdurable. Número 5, se va a sellar la visión y la profecía. Y número 6, para ungir al santo de los santos. Todo esto, mis amados hermanos, desde la primera semana en adelante, se cumplió hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y su muerte. Es decir, esto ya se cumplió. Pero hay
cosas que nosotros tenemos que entender. Y para eso nos vamos a mover a Daniel 9:25, que es la siguiente parte de esta profecía de las 70 semanas. Aquí dice en Daniel 9:25, leo de la Biblia directamente: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Y desde cuándo comienza a contar eso entonces? Desde la salida de los judíos de allá de Babilonia, que regresaron, los exiliados regresan a su casa, a su terreno. Pues desde la salida de los judíos hasta el nacimiento de Jesús, recorrieron 7 semanas, que son 49 años, más, dice, 62 semanas. Lo pongo en pantalla para que ustedes puedan apreciar esto también. Pueden ver, dice aquí: sube pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá, dice, 7 semanas y 62 semanas. Haciendo un poquito de matemáticas nos podemos dar cuenta que 7 semanas, lo que son 49 años, más 62 semanas, que nos da 434 años. Sumando estas 7 semanas y las 62 semanas, tenemos un total de 69 semanas. O sea, multiplicando 69 semanas por 7, tenemos 483 años, que son los que transcurrieron desde el momento en que el pueblo judío salió para regresar a su patria y hasta la muerte del Mesías, nacimiento de Jesús y muerte del Mesías, transcurrieron 483 años, lo que es equivalente a 69 semanas de la profecía de Daniel. Ahora usted se estará preguntando, ¿qué de la semana 70? ¿Qué va a suceder? Bueno, continuamos con la explicación de Daniel 9:25. Hay que recordar que Jerusalén y el templo fueron destruidos por los babilónicos en el año 586 a.C. y que Jerusalén se quedó desprotegida, sin murallas, y se convirtió en una simple sombra de lo que había sido. La oración de Daniel era que se restaurara la ciudad y el templo de Jerusalén. Ahora, la pregunta es, ¿por qué fue destruido el templo y la ciudad de Jerusalén en el año 586 a.C.? Recordemos que Salomón, hijo de David, construyó el templo de Dios en el mismo lugar donde se le había prometido a la tierra a su antepasado Abraham. Fue en la cima del monte Moriah, donde la fe de Abraham había sido probada. Salomón construyó el templo en ese lugar, en el monte Moriah. Dios solo allí permitiría construir un templo. Por lo tanto, después de su construcción, Dios aceptó el templo de Salomón. Recordemos en Segunda de Crónicas capítulo 7, verso 19 al 22. Ahí encontramos la inauguración, la aceptación de Dios de este glorioso templo de Salomón. Pero Dios advirtió que si Israel desobedecía, el templo se convertiría en ruinas y las personas se asombrarían al ver esta gran destrucción de ese templo glorioso de Jerusalén. Bueno,
esta profecía se cumplió. También la profecía en Deuteronomio 28, 64, 65, eso también se cumplió cuando Dios le advirtió a los israelitas que ellos tenían que mantenerse fieles a Dios, no deberían de dejar introducir la idolatría, y que si ellos se mantenían fieles a Dios, Dios iba a estar con ellos, pero que si no, Dios los iba a dispersar, lo iba a esparcir por todo el planeta Tierra. Y nosotros sabemos que eso sucedió. Muy bien, continuemos con la explicación de Daniel ahora 9:25. Hay un punto de partida en el reloj de los 490 años, el calendario de Dios o el reloj de Dios. La primera oración de Daniel era para que Jerusalén fuera restaurada. Entonces le dijo cuándo empezaría este periodo, tal y como podemos leer desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. La orden está caracterizada, según el ángel Gabriel, por tres cosas importantes. Número 1, la plaza. Número 2, el muro. Y número 3, tiempos angustiosos, tiempos de angustia. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Todavía no hemos visto esos tiempos angustiosos. Esos tiempos están por venir todavía. Pero estos eventos importantes son importantes en esta profecía. Porque estos eventos son importantes porque separan otras dos órdenes que conciernen a la reconstrucción del templo, pero no a la reconstrucción de la ciudad. Y vemos como Ciro, el rey de Persia, ordena que el templo sea reconstruido y permite a los judíos que vuelvan a Jerusalén en el año 539 a.C. Y eso lo podemos ver en el libro de Esdras, capítulo 1, del verso 1 al verso 11. A usted que le gusta tomar notas, bueno, les voy a poner en pantalla también esta diapositiva para que ustedes puedan tener de una forma visual. Ven aquí como también en el número 2 vemos que Artajerjes, rey de Persia, le da al sacerdote Esdras una carta permitiendo y estimulando la adoración en el templo y los sacrificios en el monte Moriah, pero no la reconstrucción de la ciudad y los muros en el año 458. También vemos esto en Esdras capítulo 7, versículo 11. Como podemos darnos cuenta, la situación está, aunque se vea candente allá en Israel, aunque la situación se vea como con acto de guerra, aunque otros están amenazando, por ejemplo, Irán ya se está alineando y Rusia también está queriendo ponerse. También escuché, de acuerdo a algunas noticias, que también Turquía está uniéndose, porque como son musulmanes, están uniéndose porque esta es una guerra santa, mis amados hermanos. Es el mundo musulmán queriendo destruir el cristianismo, queriendo destruir el judaísmo, y por esta razón es que tenemos estos conflictos allá en el Medio Oriente. Pero continuemos, denme unos minutitos más y estoy terminando. Voy a terminar con la oración de Daniel. Este tema lo voy a continuar. Esta es la primera parte de este tema de las 70 semanas de Daniel. La oración de Daniel tuvo lugar en el primer año de Darío, hijo de Jerjes, sobre el 539 al 538 a.C. Jerusalén estaba en ruinas, sin muro y sin templo. Solo era una sombra de lo que había sido anteriormente. El reloj divino, el reloj de Dios empieza con la orden de la reconstrucción de Jerusalén, más en concreto del muro y de la plaza.
93 años después de su oración. En el libro de Nehemías encontramos un registro de dicha orden. Nehemías era el copero de Artajerjes y rey de Persia, y 94 años después de que Daniel hubiera orado por la restauración de la ciudad de su pueblo, él también compartía esta preocupación por el estado de Jerusalén. Así es que esto lo podemos ver en Nehemías capítulo 2, verso 1 al verso 8. Tiempo de la orden para salir. Aquí termino el día de hoy. La orden se dio en marzo o abril del año 444 a.C. Es decir, para que los judíos salieran, fue en el año cuando se dio la orden 444 a.C. El reino de Artajerjes empezó en el año 464 a.C. Por lo tanto, este era su 20º año de reinado. El mes de Nisan o Nisan es el primer año en el calendario judío y equivale a marzo y abril. Así es que, mis amados hermanos, yo los dejo aquí hasta este momento, hasta este punto, porque quiero volver con ustedes en la próxima semana. Voy a continuar con este tema, pero hasta hoy aquí lo dejo. Así es que hasta muy